Hola, soy Joaquín Carlos Fabricio Torres Rivas y hoy voy a hablarles sobre el bosque seco del noreste del Perú, un ecosistema muy valioso y a la vez muy amenazado, que se encuentra principalmente en las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque. El objetivo de esta exposición es explicar qué impactos ambientales están afectando este ecosistema, cuáles son sus principales causas y consecuencias, y sobre todo, por qué es fundamental proteger para garantizar el equilibrio ambiental y la sostenibilidad del noreste del país. Ahora hablaremos de los datos generales del ecosistema. Este bosque se extiende a lo largo de más de 2.300.000 hectáreas, según el ministro del Ambiente, abarcando amplias zonas de la costa del norte del Perú. Su clima es cálido y seco, con una estación seca muy larga, que puede durar casi todo el año, y una época lluviosa corta que ocurre entre enero y marzo. A pesar de estas condiciones extremas, el bosque seco alberga una enorme biodiversidad. En su flora destacan especies resistentes a la sequía, como el algarrobo, el faique, el charán, que son árboles capaces de sobrevivir con muy poca agua y regenerar el suelo. En cuanto a la fauna, encontramos especies únicas del Perú, como el zorro costeño y diversas aves endémicas, y la pava aliblanca, una de las aves más representativas y en peligro de extinción. El bosque seco cumple funciones ecológicas muy importantes. Almacena carbono, regula la temperatura, mantiene la fertilidad del suelo y protege las fuentes de agua subterráneas. Además, sostiene la economía de muchas comunidades rurales que dependen de él para obtener leña, madera, frutos silvestres y forraje para el ganado. Sin embargo, toda esta riqueza natural se encuentra en riesgo debido a las múltiples actividades humanas y cambios climáticos. Ahora hablaremos de los principales impactos ambientales. El impacto más grande que enfrenta el bosque es la deforestación. Cada año se pierden miles de hectáreas debido a la tala de árboles para obtener leña o carbón, y también para la expansión agrícola y ganadera, que reemplaza los bosques naturales por campos de cultivos. Otro impacto importante es la degradación del suelo. Cuando los árboles desaparecen, la tierra queda expuesta. También se ha registrado una pérdida considerable de biodiversidad. Muchas especies nativas han reducido sus poblaciones y algunas están en peligro de desaparecer, como la pava blanca que fue mencionada o el oso hormiguero norteño. A este se suma la fragmentación de hábitat, que ocurre cuando las zonas del bosque quedan separadas por carreteras, campos agrícolas o asentamientos humanos. Esto impide que los animales se desplacen y limita su capacidad de reproducirse. Además, el tráfico ilegal de fauna silvestre y la caza furtiva siguen siendo amenaza constante. Por otro lado, el cambio climático está agravando la situación, porque las lluvias son cada vez más irregulares, las sequías son más prolongadas y los eventos extremos, como el Niño, se vuelven más intensos, afectando la regeneración natural del bosque. Ahora hablaremos de las áreas degradadas. De acuerdo con el ministro del Ambiente y el CINIA, las áreas más afectadas del bosque seco se concentran en las provincias de Sullana y Morropón, en Piura, y en el distrito de Olmos y Motupe, en Lambayeque. Estos lugares existe mucha tala indiscriminada y la agricultura intensiva ha reducido drásticamente la cobertura vegetal. Se estima que más del 40% del bosque seco original presenta algún nivel de degradación. Estas zonas son actualmente prioridad para los proyectos de restauración ecológica que impulsa el Profonampe, junto con el MINAM, que buscan reforestar con especies nativas y promover prácticas agrícolas sostenibles.
En Tumbes también existen áreas degradadas cercanas al Parque Nacional Cerros de Amotape, que son esenciales para la conectividad biológica entre los ecosistemas del norte. Ahora hablaremos de las causas e impactos ambientales. Las causas del deterioro del bosque seco del noreste son principalmente antrópicas, es decir, provocadas por acciones humanas. Entre las más importantes está la tala ilegal de árboles para la leña o el carbón, la expansión de fronteras agrícolas hacia zonas del bosque y la ganadería extensiva, que compacta los suelos e impide que los árboles regeneren. A esto se suma la falta de educación ambiental, las escasas vigilancias por parte de los autores locales y la pobreza rural, que obliga a muchas familias a usar los recursos del bosque sin control. En muchos casos, la tala o la quema se hace por necesidad económica, sin conocer los graves efectos a largo plazo. También existen causas naturales que agravan la situación, como las sequías prolongadas, el calor extremo y los fenómenos del Niño, que provocan lluvias intensas seguidas de erosiones y deslizamientos. Estos factores naturales suman a las presiones humanas, generan una combinación peligrosa que ponen en riesgo el equilibrio ecológico de toda la región. Ahora hablaremos de las consecuencias del impacto ambiental. Las consecuencias de estos impactos son profundos y se manifiestan tanto a nivel ecológico como social. Desde el punto de vista ambiental, la pérdida de árboles y vegetación genera desertificación, es decir, la transformación de zonas antes fértiles en tierras secas y sin vida. Se pierde la biodiversidad, disminuye la calidad del aire y se alterna el ciclo del agua, lo que provoca escasez en los ríos y manantiales. El bosque seco ya no puede cumplir plenamente su función de regular el clima ni de absorber dióxido de carbono, lo que contribuye al calentamiento global. Además, la falta de cobertura vegetal deja los suelos expuestos, aumentando las erosiones y afectando a la agricultura local. En el aspecto social, la degradación del bosque impacta directamente en las comunidades. Al reducir los recursos naturales, las familias tienen menos acceso a alimentos, leña o materiales de construcción, lo que genera pérdida de ingresos y aumento de la pobreza. También se ha observado un crecimiento migracional rural, ya que muchas personas abandonan sus tierras ante la falta de agua y oportunidades y de alimento. Todo esto demuestra que la destrucción del bosque seco no solo es un problema ambiental, sino también problema social y económico que afecta la vida de miles de peruanos. Ahora, como último punto, hablaremos de la conclusión y la reflexión final. El bosque seco del noreste del Perú es un ecosistema único, pero al mismo tiempo muy frágil. Su conservación es vital para mantener el equilibrio ecológico y garantizar el bienestar de las comunidades del noreste. Sin embargo, las actividades humanas, la falta de educación ambiental y los efectos del cambio climático están poniendo en riesgo su futuro. Proteger el bosque seco significa proteger nuestra fuente de agua, nuestro clima y nuestra biodiversidad. Por eso, es urgente reforzar la educación ambiental, promover la reforestación con especies nativas y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales. El compromiso no debe ser solo del Estado, sino también de las comunidades locales, las empresas y cada uno de nosotros. He aprendido que cuidar el bosque seco es cuidar la vida misma, porque sus servicios dependen del agua que consumimos, el aire que respiramos y el equilibrio del planeta. Si trabajamos juntos en su conservación, podremos asegurar un futuro más saludable y más sostenible para para el norte del Perú y para todo nuestro país. Muchas gracias.